Y así sucede muchas veces que nos cuesta entender a Jesús. Nos cuesta tanto entender a Jesús. A los discípulos les pasaba lo mismo, les explicaba cosas y luego les tenía que reexplicar. Una vez los discípulos que no entendían le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Como nos cuesta tanto orar, hoy vamos a aprender a orar a la manera de Jesús. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie porque vamos a leer... ¡Ay, qué guay! Vamos a leer el Padre Nuestro. Y le he pedido a los adolescentes que lo lean. Y les pido que se pongan ustedes de pie por respeto a la palabra de Dios. Es un gesto que me gusta hacer. No hay nada especial ni nada mágico, pero sí es bonito ponerse de pie. Cuando Jesús enseñaba, Él se sentaba y los que escuchaban se ponían de pie. Y eso era un signo de aquella época de cómo la autoridad era reconocida. Adelante, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9, 13. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? No consigo que vaya. Está en on. Jesús lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer lo de poner el mundo patas arriba. Y lo hace con la oración del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, más que un modelo de oración, es un modo de relación. Gracias. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esto está en Lucas 11:1. ¿No le pidieron a Jesús, enséñanos a hacer milagros? ¿No le dijeron, enséñanos a hablar en público con la autoridad que tienes? Tampoco le dijeron, Jesús, enséñanos a leer la mente de las personas. Le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y lo hacían porque entendieron que la clave de la autoridad, de la sabiduría, del poder que había en Jesús estaba en la relación que tenía con el Padre. Y por eso, si hubiera una pregunta fundamental que hacerle a Jesús, era esta. Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús nos enseña más que una oración. Jesús nos enseña un modo de relación. Porque creo que la oración es a la vida espiritual lo que el respirar es a la vida física. Respiramos continuamente, respiramos sin darnos cuenta y podemos respirar mal. Los que mejor respiran son los niños, porque hacen la respiración diafragmática desde abajo. A medida que vamos creciendo vamos respirando peor. Lean sobre el tema de la respiración porque respirar es súper importante. Y lo damos por hecho y no lo hacemos bien. Hoy, en esta mañana, les pido que abran su mente y estén dispuestos a escuchar a Jesús, al que sí entienden, al que sí entendemos, porque Él está muy interesado en cambiar nuestra forma de orar para que dejemos de orar de forma monótona, de forma repetitiva, de forma mecánica, de forma aburrida, para que no nos cueste, Señor, hola, estoy bien, ¿cómo estás tú? Y no sé qué decir más. Para que no se convierta en un rito vacío, sin sentido, para que la oración sea una forma de relación. Ante esa petición de los discípulos, Jesús, enséñanos a orar, responde, vosotros debéis orar así. Y el texto que vamos a leer hoy, que está en el contexto de la serie sobre las bienaventuranzas, está en Mateo 6, del 9 al 13. Si ustedes toman nota, fantástico, porque así no se olvidarán.
Si no lo hacen, no se preocupen porque al final de la presentación voy a poner un código QR para que ustedes puedan descargarse unas líneas, pero sobre todo para que ustedes puedan descargarse unas preguntas y unas reflexiones para que puedan trabajar en su grupo de hogar, grupo pequeño y en su devocional diario. Porque creo que esta predicación, este tema, este mensaje puede cambiar su vida. Y creo que no es casualidad que hoy estén aquí. Creo que hoy es el día en el que Dios quiere que empecemos a tener un vínculo con el Padre para que realmente podamos tener esa autoridad, ese poder, esa gracia que tenía Jesús. No tengo poderes para darle. Del una por fin. Gracias. El modelo de Jesús nos dice que comiences por quién es Dios y no por tus necesidades. La oración se trata fundamentalmente de relación y no de exposición, ni de quejas ni de necesidades. Por eso empieza conectando con Dios, empieza a vincularte con quién Él es, pero a través de ese vínculo increíble de tu relación con Dios como Padre. El Padre Nuestro es así, empieza así. Padre Nuestro. Él te cuida. Su amor es la base de tu vida. Así, cuando empieces a orar, empieza pensando en quién es Dios y en cómo te ama. En Efesios 3:18 al 19, Pablo nos dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios. Ese es mi deseo, que experimenten, no que conozcan, no que entiendan, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y es verdad, nos cuesta mucho entender a Dios, pero tenemos que avanzar en nuestro nivel de comprensión. Y dice más: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Díganme si no es importante que podamos entender como los discípulos entendieron la respuesta a la pregunta: Jesús, por favor, ¿cómo se ora? ¿De qué va esto de la oración? Experimenta el amor de Dios pasando tiempo con Él. Empieza la conversación no centrándote en ti, en tu dolor, en tu amargura, en tu necesidad, en tu circunstancia. Comienza a conectar con el Padre a partir de tu vínculo de padre e hijo. Un padre amante, un padre bueno. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Es el modelo de la oración, es lo que Dios nos está enseñando. Jesús provocó una reacción virulenta, una reacción tremenda, cuando hablaba de el Padre, Dios, como su Padre. Porque la visión del Antiguo Testamento de Dios como Padre era muy diferente a la que Jesús estaba enseñando en esos momentos. Molestó mucho a los religiosos de la época porque tenían un concepto de Dios Padre precristiano. Y como es lógico, eso generaba una gran incomodidad. Jesús te está diciendo que te tienes que vincular con Dios Padre. Si te apetece, busca cómo el concepto Padre, que creo que aparece solo 7 veces en el Antiguo Testamento, genera una relación muy determinada, muy característica con el pueblo de Dios. Y ve más allá, porque esa relación de Dios Padre es del Antiguo Testamento, la relación que nos trae Jesús, y por eso da la vuelta a la sociedad de aquel momento, a la cultura religiosa de aquel momento, es que se vincula, se conecta con un Dios que es Padre. Lo segundo que Jesús hace es: enfócate en quién es Dios antes de enfocarte en tus problemas. Mírale a Él y no a tus circunstancias, porque Él es el Señor de tus circunstancias. Adórale
por quién es. En los tiempos bíblicos, poner nombre a un hijo era súper importante. Definía su carácter, declaraba su naturaleza, incluso la función que iba a tener esa persona. Por eso, cuando Moisés tiene ese encuentro increíble con Dios en la zarza, le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le digo al pueblo que te llamas? ¿En nombre de quién vengo? Por eso es súper importante las credenciales que venían con el nombre. Yo te animo a que conectes en oración con Dios, adorándole a través de los nombres de Dios. Santificado sea tu nombre. Os doy 25 ideas. El Elohim, poderoso Dios. Shalom, el Señor es nuestra paz. Roí, el Señor es mi pastor. Nisi, Dios, nuestra bandera, nuestra victoria. Dios siempre presente, Él es cercano, alimento, pan, Dios el fiel, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, fuego consumidor. Dios escucha. El Dios que gobierna, el Dios proveedor, Yahvé Yireh. Dios nuestra justicia, el Señor nuestro sanador. Dios es bueno. El Señor es mi fortaleza, el Dios de misericordia, el Dios de gloria, espíritu de entendimiento, espíritu de poder, el Dios que me ve. Y por último, Abba. Tenemos 24 nombres de Dios que hablan de su identidad, hablan de quién es y de sus funcionalidades. Es increíble empezar la oración conectando con el Dios Padre, que es todas estas cosas. Cuando pasas unos minutos pensando en el carácter de Dios, y si necesitas ideas, tienes 24 nombres de Dios para deleitarte en Él. ¿Quién no querría estar en relación con una persona como Dios? Santificado sea tu nombre. El tercer elemento del Padre Nuestro es la entrega. Después de adorar a Dios por quién es y por lo que ha hecho en nosotros, agradece y ve un paso más allá. Entrégate. Venga a nosotros tu reino. Ofrece tu vida a su propósito, no a tus planes. Mírate a ti mismo con los ojos de Dios y piensa con qué características, con qué dones, con qué cualidades, con qué maneras te ha creado, porque te ha creado para su propósito. Eres de Él y para Él. Él es tu Padre y Él tiene un plan para tu vida. Si tú te concentras en entregar tu vida a Él, todo lo demás será dado por añadidura. Tú eres ni más ni menos que el administrador, el gestor del chasis que Dios te ha dado. No es tuyo, es el hogar del Espíritu Santo. Es un templo para Dios. Tiene que estar limpio, tiene que estar a su disposición. Es que si no vas al manual del Creador para entender cuál es la función, cuál es el para qué de tu vida, las preguntas tan sencillas de a dónde voy, quién soy, para qué estoy aquí, tienes que ir al manual del Creador, tienes que recurrir al diseñador. Y te aseguro que no es tan difícil entender el plan de Dios para tu vida. Salvo que tú quieras jugar con Dios a que Él apruebe lo que a ti te apetece hacer. Entonces sí que no entiendes nada. Entonces sí que me cuesta entenderte. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y es que cuando cooperas con el plan de Dios para tu vida, las cosas no van a ser fáciles, pero sí van a tener sentido, sí van a encajar. Cuando cooperas con Él, estás siendo la mejor versión de ti mismo. Creo que ya lo dije la última vez que compartía. Dios no quiere convertirte en algo que no eres. Dios quiere hacer de ti la versión original. Dios quiere sacar lo que sobra. Dios quiere sacar lo que no hace falta, lo que no es bueno, y convertirte en realmente lo que tú eres,
para lo que Él te ha creado. Y entonces tu vida tendrá sentido, tendrá propósito. Además, no hay nada mejor que vivir en su voluntad. Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hay un concepto muy bonito que es futuro cancelado. Bueno, pues la cultura de la cancelación es un término sociológico muy interesante que os animo a investigar si os llama la atención. Pero muchos de nuestros jóvenes viven bajo la sombra de un futuro cancelado. Un futuro cancelado significa que no hay una esperanza, significa que no hay un horizonte de ilusión, significa que no hay un propósito para el mañana, con lo cual nuestros jóvenes viven el presentismo, el hoy, la autogratificación, el ahora, el egoísmo, el yo. Y por eso las pantallas les seducen tanto, y no solamente a los jóvenes. Porque la pantalla lo que te da es gratificación inmediata. Buscas lo que quieres, lo que necesitas y te lo da. Y sobre todo te da lo que no necesitas y lo que no está bien, si no lo filtras. Por eso tenemos tanta adicción a la tecnología y a las pantallas. Porque el futuro está cancelado, solo vivimos en el presente. Y esto moldea un carácter, una cultura, una forma de vida. Y esto te aleja del sentido y el propósito que Dios te ha dado. Por eso el Padre Nuestro es una gran oportunidad para conectarte con Dios a la manera de Jesús. Y el tercer paso es entregándote. Conecta, adora, entrégate. Venga a nosotros tu reino. No es una decisión puntual. No es un suceso que ocurre en la vida. Es una entrega constante y diaria que uno tiene que renovar. Y la oración más peligrosa que puedes hacer es esta. Me entrego. No hay nada más peligroso porque corres peligro de vida. Ten cuidado porque estas oraciones están cargadas. Y si aprietas el gatillo, vas a experimentar que si te entregas de verdad, corres peligro de vida. El cuarto elemento del Padre Nuestro, y no me lo invento yo, estoy leyendo los versículos, no estoy haciendo ninguna cosa. O sea, no hay nada excepcional en lo que yo estoy diciendo. Simplemente les pido que abran su mente y que lean el Padre Nuestro como lo escucharon los discípulos de la boca de Jesús. Porque estos son palabras de Jesús, no son mis palabras. Y aquí lo que importa son sus oídos, no mi boca. Porque lo que tengo que decir ahora es una palabra que lo están ustedes leyendo, sometimiento. Si la parte anterior es peligrosa, esta puede parecer todavía más difícil. Pero en Jesús tenemos el modelo. A veces pensamos en Jesús y tenemos un concepto errático, erróneo de Jesús. Pensamos que Jesús era Dios, era hombre, pero sobre todo era Dios. Era como un Dios disfrazado, que se había puesto una carcasa de ser humano, pero que no dejaba de ser Dios. Y por eso tenía poder, y por eso hacía milagros, y por eso resucita. Pero no, Jesús colgó la diosidad y se vino aquí como este bebé. Solo en cuanto que estaba conectado permanente y continuamente con el Padre, tenía poder, tenía autoridad, tenía unción y resucitó. Si vemos a Jesús como realmente es, no como la religión nos lo pinta, como un Dios camuflado, si vemos realmente como Jesús es, podemos entender lo que es el sometimiento a un Padre. Jesús en el Getsemaní, y todos y todas vamos a pasar, y estamos pasando por Getsemaní. Estamos bajo la presión
Porque Getsemaní significa prensa, la prensa de aceite donde se exprime hasta machacar la aceituna para sacar el oro líquido, el aceite. Jesús estaba en el Getsemaní siendo prensado. ¿Y qué le dice a Jesús a Dios, al Padre? Le dice, Padre, esto no me gusta nada. Esto me está doliendo y me va a doler mucho más. Dice, pero ¿tú te imaginas lo que es llevar el pecado de toda esta peña, de la que todavía no ha nacido, de lo que ha pasado antes, llevar el dolor, llevar la enfermedad sobre mí, que no he hecho nada, no he hecho mal a nadie, no he hecho nada malo, ¿no puede pasar de mí esta copa? ¿No se te ocurre un plan B? Porque ahora que me doy cuenta, esto es duro, no lo siguiente. Puede ser de otra manera. Este es Jesús, el Jesús que sabe a lo que se está enfrentando, al que es consciente, al que ha ido ahí de forma consciente, voluntaria. Acto seguido, dice, pero como yo soy tu hijo y tú eres el Padre y tú ahora eres Dios y yo no, me someto. ¿Qué dijo Jesús exactamente? Hágase tu voluntad. Y esto es someterse. Una palabra que en el cuarto de siglo que estamos no mola nada, porque no hay nadie que se someta a nada. Jesús expone sus sentimientos, muestra su dolor, su angustia y le pide una alternativa al Padre. Sin embargo, se somete porque Él ya había dicho que había venido a cumplir la voluntad de su Padre y no la suya. Si tú vienes al mundo a cumplir la voluntad de tu Padre y no la tuya y te sometes, pasará como Jesús, que inmediatamente después de someterse vinieron los ángeles y le confortaron. No le ahorraron el disgusto, no le pasaron al plan B. Jesús se somete y a Jesús lo somatan, pero es confortado. Y muere de forma voluntaria. Todos hemos pasado y todos pasaremos por Getsemaní. Hagamos lo mismo que hizo Jesús porque conocemos el final de la historia. Y si somos discípulos, imitadores de Jesús, un imitador hace lo mismo que hace su maestro. Miguel Ángel pintaba hasta que ya los imitadores, los discípulos, pues completaban las cosas, incluso, pues no te digo que lo pintarán todo, pero hay muchas obras en las que no sabes si la ha pintado el discípulo o la ha pintado el maestro. Así tenemos que ser nosotros, que las obras que hacemos, que nos manda el Padre, la gente no sepa si las hace Pedro o los hace el mismo Jesús. Pedro el nuestro. Venga a nosotros tu reino, es someterse. Pide a Dios que se haga su voluntad en tu día, en tu vida, en el trabajo, en los estudios, en tu matrimonio, en tus amistades, como se hace en el cielo, como hizo Jesús. Porque llegarán los ángeles y te consolarán. Dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Padre nuestro nos enseña, hágase tu voluntad. Otro elemento más del Padre nuestro es el de la dependencia. Cuando oro, le digo a Dios que le amo, le adoro, me entrego, me someto y a continuación dependo de Él. El pan nuestro de cada día. Ahora llega el momento de confesar mi dependencia en lo que se refiere a mis necesidades básicas. Porque a Jesús, ¿sabes qué? Le interesa todo sobre ti. Le interesa todo lo que necesitas. Es que Jesús es un padre. A vuestro niño le interesa comer, tiene hambre, necesita comer. A los padres
les preocupa y le dan todo lo que el hijo necesita. Los que somos padres entendemos bien que tenemos que conocer las necesidades de nuestros hijos y suplir todas sus necesidades y filtrar todos sus deseos. Dios te va a dar todo lo que necesites. Todo, no excluye nada. Las necesidades básicas Dios te las va a dar a su tiempo y quizá de la manera que tú no quieres. Y es que lo del pan nuestro de cada día es tan importante que lo comprendamos bien, porque no pide el pan de la semana, el sueldo del mes, porque ¿no será que Dios no quiere que hagamos ahorros, que tengamos una hucha, que invirtamos, que hagamos un capital? No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que tú tienes la responsabilidad de administrar lo que yo te doy. Si Dios me diera a mí todo lo que necesito para el resto de mi vida, ya no necesitaría, ya no iría a Él. Si Dios me pone en una bolsa, toma, esto es todo el dinero que vas a necesitar hasta que te mueras, ya no iría a Él. Dios lo que quiere es que dependa de Él. Cuando hablamos del tema del dinero, de la inversión, de todo esto, lo que quiere evitarnos Dios es el orgullo que genera ser autosuficientes. Hagámonos un gran nombre, como los de la Torre de Babel. O no necesitamos a Dios porque puedes comer de este fruto, lo que decía Satanás, porque si comes de este fruto te darás cuenta que no necesitas a Dios, que conocerás entre el bien y el mal, serás igual que Él, te sobra Dios. Este es el mensaje que lanza Satanás, no necesitas a Dios. Y el mensaje que te dice Jesús es, necesitas depender de Dios para lo básico cada día, hoy. Cuando leemos este versículo de Santiago 4, dice, en cuanto a vosotros, los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos, ¿sabéis acaso qué os sucederá mañana? Pues vuestra vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa. ¿Nos está diciendo el texto de Santiago que no tenemos que planificar, ahorrar, invertir, negociar? No. Nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es depender de Dios y decir, voy a ahorrar, voy a planificar, voy a hacer este negocio, voy a viajar hasta esa ciudad, si Dios quiere. Voy a hacer este emprendimiento, si Dios lo permite. Voy a hacer esta compraventa, si es la voluntad de Dios. No está diciendo que no compres, que no vendas, que no cambies, que no ahorres, que no gestiones economía. Está diciendo que hagas lo que hagas, todo tiene que ser si es la voluntad de Dios. Y este texto de Santiago tiene una continuación. Tienes que decir, más o menos el texto viene a decir, haré, negociaré, compraré, si Dios quiere. Pues ese coletilla de si Dios quiere es la explicación a que el pan nuestro de cada día, Dios nos lo da. Y no significa que solo vivamos el hoy. Tenemos que vivir el hoy, tenemos que planificar el mañana, tenemos que ser diligentes con la economía familiar, tenemos que ser diligentes con nuestro futuro como estudiantes, teniendo buenas calificaciones, disfrutando con lo que hacemos como profesionales del estudio, para que el día de mañana podamos tener oportunidades de elegir una profesión, oportunidades de servir a Dios con mayor excelencia. La mediocridad, la chabacanería, el hoy me pongo aquí en este cartón y a ver qué pasa, eso no es de Dios. Eso es pereza y Dios abobina al perezoso. El pan nuestro de cada día significa yo dependo de ti para todo lo demás. Y me aplico y me preocupo y me ocupo y soy diligente con la economía. Y te digo una cosa, si Dios no te da más, es porque está esperando que con lo que tienes ahora, sea poquito, sea mucho, seas eficiente. Porque Dios no quiere amargarte la vida. Y Dios no te dará más hasta que no seas fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y te dará más. Porque Dios no quiere que nos frustremos y que fracasemos. No vivas en la cultura de la miseria. Y si
eres emprendedor y si eres diligente, siempre piensa que todo está en manos de Dios. Tú planificas porque es necesario, porque Dios es un Dios de planificación y como tú te pareces mucho a Dios, también planificas. Pero siempre si Dios quiere. Avancemos. La confesión. Esto no va a gustar. Te lo digo porque a mí no me ha gustado. Cuando oramos, debemos pedir perdón. Tenemos que incorporar la confesión continuamente a nuestra vida. Igual que respiras todo el tiempo, no dices, no, yo solo respiro cuando me levanto y cuando me voy a acostar. Igual que respiras todo el tiempo, tienes que respirar confesión. La respiración es, yo cojo el oxígeno y exhalo anhídrido carbónico. Si yo me quedo lo malo, ¿qué pasaría si yo me quedara solo en el anhídrido carbónico? Me envenenaría. Si tú no limpias tu casa todos los días, se va a llenar de suciedad, de basura. Tienes que estar confesando continuamente. Cuando ores, pídele al Espíritu Santo que muestre tus pecados, tus debilidades, tus fallos, para limpiar la casa de Dios. Porque eres responsable del cuerpo que tienes, de la mente que tienes, del alma que tienes, porque es propiedad de Dios. Y tú la gestionas. Y la gestionas con diligencia, sin pereza, planificando, dependiendo de Él. Pero tienes que mantenerla limpia. Ojo, porque esto es potente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mira, Dios no quiere que vivas en culpa. Dios no quiere que estés con el sentimiento de culpa aferrado a ti. Satanás sí. Ese vivir con el sentimiento continuo y permanente de culpa no es de Dios. Porque Dios quiere hacerte libre también de la culpa. Pero para librarte de la culpa tienes que confesar. Dios sabe lo que has hecho. De sobra. No hace falta que le expliques a Dios, ¡oh! ¡Esto has hecho! Dios no se va a sorprender ni se va a echar las manos en la cabeza. Es que nada de lo que pasa, de lo que piensas, de lo que sientes, le es ajeno. Entonces, ¿por qué tengo yo que confesar? Porque lo necesitas. Porque tú lo necesitas. Dios ya lo sabe. Pero el ejercicio de sacar la basura, de poner palabras a las emociones negativas, a los actos negativos, a las cosas buenas que has dejado de hacer, es tan importante confesarlo porque produce sanidad, porque produce liberación. ¿Y por qué hay tanta enfermedad mental en nuestros días? Porque nuestra sociedad está enloquecida y porque no confesamos, porque la palabra perdón no sirve para nada. Nadie utiliza la palabra perdón, ni pecado, ni confesión. ¿Por qué? Porque si nada es verdad ni es mentira, porque si las cosas están bien, si yo las hago y me gustan y a ti no te hacen daño, porque si vivimos en una cultura de la tolerancia elevada a la distorsión, en la que tenemos que ser tan tolerantes que todo vale para que nadie se ofenda, y no puedes caer bien a todo el mundo. Si a Jesús lo mataron y era majísimo, era un trozo pan. No puedes caer bien a la gente. Yo no te voy a caer bien y no me extraña. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Dios sabe lo que has hecho. Preséntale tu maldad, tu error, tu debilidad y Él te hará libre de la culpa. ¿Tendrás que hacer frente a las consecuencias del pecado? Sí, claro que sí. Pero el perdón de Dios es para siempre. El perdón de Dios es total y el perdón de Dios es inmediato. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si no hacemos esto,
Yo no soy profeta, pero te digo, te va a ir muy mal. Y te lo digo con el aval de un señor que escribió este texto. En el Salmo 32, del 3 al 5, y esto va a escocer. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Yo no te voy a decir que tu dolor físico tenga que ver con el pecado, pero es posible que algunos de nuestros dolores físicos y emocionales y relacionales tengan que ver con el pecado, tengan que ver con el perdón a nuestras deudas en pendientes. Lo dice aquí, ¿eh? Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. No estoy diciendo que tu enfermedad, tu dolor sea causa de esto. Estoy diciendo que a este señor le pasaba y a lo mejor a ti, alguna de las cosas que tienes, te pasan por esto. Y te lo digo yo porque a mí me está pasando. Nos preocupamos mucho por la alimentación y está súper bien. Yo me preocupo por lo que como. Pero si me preocupo por lo que me come por dentro, voy mal. Y vivimos en una sociedad enferma y enfermante, que se preocupa por los detox, por las, ¿cómo se llaman? Las sentadillas, lo de hacer ejercicio, las sentadillas, que las hago muy mal porque no sé sacar culo. Pero no me preocupo de lo que me come por dentro. Sigue así, el Salmo 32 sigue, dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Llegas al día absolutamente roto, sin fuerzas, reventado, física, emocionalmente desgastado, hecho una basura, ¿te sientes fatal? Y ahora parece que estoy haciendo un anuncio de pastillas. Estoy haciendo un anuncio del Padre Nuestro. Estoy haciendo un anuncio de perdona nuestras deudas. Porque a lo mejor una buena parte de tu falta de salud emocional, de tu falta de crecimiento espiritual, de tu problema relacional, tiene que ver con el perdón. Y te lo dice Jesús, perdona nuestras deudas. Y yo sé que esto es incómodo y sonreís porque soy muy simpático y me queréis, pero esto es incómodo. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Es que no funciona, es que no es verdad, es que es una mentira de Satanás. No puedes ocultar nada porque nada quedará oculto, todo será manifiesto. Y si somos luz, no podemos tener oscuridad en nuestras vidas. Y si somos sal, no podemos tener carne podrida. Yo no te digo que tengas que ser perfecto. Te digo que cuando tengas basura, la saques y limpies la casita que Dios te ha dado para estar bien, porque necesitas estar bien, porque no estás bien. Es que no estoy bien. De verdad, o sea, el no estoy bien y el estoy cansado es el pan nuestro de cada día. Todo el mundo con el que te cruzas te dice, no estoy bien. Te lo prometo. Y el que no, simplemente dice lo que es socialmente deseable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y te vas. Pero si sujetas la mirada de la persona y le preguntas cómo estás, te dice, no estoy bien. Y lo digo aquí con estas palabras así como si estuviera nervioso, porque esto es un hospital en el que todos y todas estamos enfermos. Y ninguno estamos bien. Y ya está. Y el que está aquí, el primero. No estoy bien. Mira, Danilo se esconde. Su padre no está bien. El versículo 5 dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. El aprendizaje vicario es ver a una persona que le ha pasado algo, ver cómo reacciona y si la cosa sale bien, aprendo a hacerlo bien. Y si la cosa sale mal, el aprendizaje negativo. Eso no lo hago porque quiero hacerlo bien. Este hombre te dice, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Qué conclusión más atinada? ¿Qué verdad más grande? No hace falta ni siquiera que llegues tú a esa conclusión. Asúmela. No esperes a pasar por el proceso que pasó este hombre de consumirse, de gemir, de pasar la noche en vela.
No esperes, porque te estás degradando, te estás deteriorando. Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Este es el spoiler. Dios está deseando perdonarte. Dios no se cansa de perdonar. Tú te vas a cansar de pedir perdón, pero Él no se va a cansar de perdonarte nunca. Ni te va a decir, otra vez con lo mismo. Nunca se va a cansar de perdonarte. Es más fácil que tú te canses de pedir perdón a que tu Dios, tu Padre, se canse de perdonar. Y los que somos padres sabemos que no nos vamos a cansar de perdonar a nuestros hijos. Jamás. Oh, me estoy enfadando mucho, lo siento. Voy a beber a ver si se me pasa, ¿vale? Y a los que estáis en internet, venid a la iglesia, a lo que sea. Lo de estar en el sofá, si estás malito, que Dios te bendiga, oramos por ti. Pero si no, ven a la iglesia, porque esto desde casa se diluye mucho. Bueno, ¿te gustaría quitar la culpa de tu vida? Todo aquello que te hace sentir una persona miserable, una vida triste, todo aquello que te produce vergüenza, aquello que te consume y te hace enfermar. Pues confiesa a Dios tu pecado y arrepiéntete. Lo siento, es que hay una segunda parte. Lo único es que para que el 6 funcione tienes que poner en marcha el 7. Lo siento, pero si no te lo cuento así, te estoy defraudando, te estoy engañando y estoy contando un evangelio en el que lo único que quiero es que te sientas bien y no se trata de sentirse bien. Se trata de hacer las cosas a la manera de Jesús, no de sentirse bien. Lo de las pantallas sí, es para sentirse bien. Consumir contenidos, series de la N mayúscula es para sentirse bien, para evadirse. Que un ratito está bien, pero vivir evadidos es un rollo. Mira, para recibir el perdón de Dios necesitas liberar perdón a quienes te han dañado. Esto funciona así. A quienes han pecado contra ti, a quienes han dejado de hacerte un bien que necesitabas recibir, a quien te ha engañado, a quien te ha traicionado, al que te está criticando. Libera perdón sobre el que ha sido injusto sobre ti. Y es que el perdón, pedírselo a Dios es difícil. ¡Wow! Pero ofrecerlo es para nota. Ofrecer el perdón es para nota. Pero te digo una cosa y te lo digo de verdad, si no haces el 6, el 7 no funciona. No funciona. La religión se encarga de decirte otra cosa y los místicos también. Pero el humanismo te engañará y te dirá que tú lo vales, esta persona es tóxica, él tiene la culpa, lo que tienes que hacer es romper con ellos y es la cultura del usar y tirar. Cuando una relación no me gusta, cuando una persona me decepciona, pues como los pañuelos, me saco los mocos y luego la tiro. Lo necesitaba hacer. Y eso se nos pega a nosotros también. Usar y tirar. Cuando algo se estropea, no se repara ya. No se repara nada. Yo llevo el taller al taller de Pedro. Es otro Pedro. Es un hermano que tiene un taller en Alcalá. Porque sé que si las cosas se pueden reparar, las va a reparar. Porque es cristiano y tiene una ética del trabajo, pues del reino de los cielos. Luego te doy el teléfono. Es muy difícil encontrar un taller de confianza. Y no vayas de mi parte porque no me va a hacer descuento. Mira, ya sabes que el resentimiento, la falta de perdón, al único que mantienen atado es a ti. Yo sé que perdonar al que te ha hecho mucho daño, al que te ha herido una y otra vez, no es justo. Pero es que no se trata de justicia. Se trata de gracia. No quieras tener razón. Quiere salvar la relación. No quieras quedar por encima. Si necesitas saber por qué tienes que perdonar, solo piensa en que Dios va a tener que seguir perdonándote todos los días, un montón de veces. A menos que no vayas a perdonar a partir de este minuto y este segundo de tu vida, perdón, de pecar. Perdón, Adrián, Armando, te estoy haciendo un lío. Excuse me.
Empiezo. Esto luego lo borráis del... Si a partir de hoy no vuelves a pecar, te puedes permitir no perdonar a nadie. Porque si Dios no te tiene que si Dios no te tiene que perdonar nada, tú no necesitas recibir el perdón de Dios. Si no necesitas recibir el perdón de Dios, ya no tienes que ni pedir perdón ni dar perdón. Con lo cual, el 6 y el 7 se anulan. Pero como eso no es posible, como eso es imposible, te lo aseguro, no vas a dejar de pecar. Entonces, Dios va a necesitar que tú le pidas perdón, confesión, para perdonarte. Y de la misma manera que Dios te perdona todas las veces que lo pides, tú debes perdonar para poder el ciclo de la vida que fluya y que continúe. Es que es así. Es que yo no sé si te lo han explicado de otra manera, pero es que yo lo veo así. Y ahora tienes la responsabilidad de ir a tu casa y decir, ¿qué ha dicho? Y contrástalo. Y no te creas lo que yo te digo, contrástalo. Mira, si ya no vas a pecar más, podrías pensar que ya no necesitas perdonar, porque ya no tendrías nada por lo que pedir perdón. Por el contrario, sean amables unos con otros. Lo del buen trato es súper importante. Y cuando la gente viene a la iglesia y dicen, qué bien me trata la gente, me hacen sentir bien. ¿Sabes que hay gente que el único sitio donde recibe un abrazo limpio es aquí? ¿Sabes que hay niños que cuando van a una iglesia cualquiera, en la que se predica el evangelio y está Dios, es posible que el único contacto físico que tengan limpio y amable sea ese? Porque en otros espacios las personas de referencia les golpean, les maltratan. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. O sea, que esto es de ida y vuelta, ¿eh? Each other. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4:32 te dice, tal como Dios te ha perdonado a ti, por medio de Cristo. Lo tengo en mayúsculas. No puedes recibir de Dios lo que no estás dispuesto a dar a otros. No puedes recibir de Dios el perdón si no estás dispuesto a perdonar, porque las cosas en el reino de los cielos, que es el mundo al revés, funciona así. Lo siento. Soy portavoz de las noticias. No la tomes conmigo. La vida está llena de pecadores. Apúntame en la lista porque yo soy uno de ellos. Cuando te hieran, tienes dos opciones. Perdonar y ser libre, o no hacerlo y llenarte de resentimientos. Y hay personas que pasan años agarrados al resentimiento y sus heridas son brutales. Déjame que te haga una pregunta. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres sentir bienestar emocional? ¿Quieres tener salud física y espiritual? ¿Quieres crecer? Pues perdona. Perdona y hazlo hoy. Hazlo ahora mismo. Después, cada vez que te venga el recuerdo del dolor, de esto José Manuel nos podría hablar muchísimo y Samuel, del dolor que se refleja. A ti te cortan un dedo y te puede estar doliendo y picando el dedo que te han cortado. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes haber perdonado a esa persona, pero el dolor está ahí. El recuerdo de ese dolor te va a hacer daño. Va a venir a tu mente, ¿qué hago yo con el dolor de una persona, de una situación que ya he perdonado, pero está ahí y creo que me atormenta y creo que me esclaviza? Llévala a los pies de la cruz. Cuando la memoria de ese dolor, de esa injusticia, de esa traición, de ese mal venga a tu mente, llévalo a los pies de la cruz. Y cuando vuelva a venir, lo vuelves a llevar a los pies de la cruz. Y lo vuelves a llevar y lo vuelves a llevar hasta que deje de doler. Porque llegará un momento en el que dejará de doler. No porque el tiempo lo cure todo, no. No porque las cosas se arreglan solas, tampoco.
Porque si tú haces el ejercicio de perdonar, liberas a esa persona y lo que estás diciendo al perdonar es: Dios te va a juzgar, Dios es mi juez, yo no tengo ni las ganas, ni la autoridad, ni la necesidad de juzgarte y menos condenarte. Es problema de Dios. Yo te libero. ¿Y sabes lo que pasa? Que en lugar de liberar al otro de la cárcel, te estás saliendo tú de esa prisión del resentimiento. Seguro que Dios ha tenido que perdonarte a ti muchas cosas. Muchas más de las que tú tienes que perdonar a esa persona que tienes ahora en mente. Y da igual lo horrible que sea lo que te haya hecho, porque tú necesitas liberar perdón para no vivir en amargura, para no estar consumido por el dolor. Otra cosa distinta es que tú tengas la obligación, que no, de restaurar una relación cuando alguien ha hecho algo que sí. No te estoy diciendo que tengas que decir no ha pasado nada, no te estoy intentando tranquilizar, no te estoy diciendo quítale la importancia, porque tiene mucha importancia, porque así a ti te duele, está mal. No estoy diciendo pasa de puntillas por esa situación, estoy diciendo que renuncies a tomarte el vaso lleno de veneno, que es el resentimiento, el volver a sentir, pensando que ese veneno le va a matar a él. El resentimiento es absurdo, es disfuncional, es contraproducente, es del demonio. De verdad, púrgalo. Este es un tema complejo, no quiero simplificar. Paso adelante. 8. Llega el momento de la oración en la que le pido a Dios que proteja mi corazón de la maldad. Perdón. Que proteja a Dios mi corazón de la maldad. Dios ya me ha perdonado, ahora le pido que me ayude a no volver a caer, a no cometer los mismos pecados, los mismos errores. Mira, permíteme que te dé una nueva perspectiva de lo que es una tentación. Esto es de mi cosecha, ponlo en cuarentena, échalo al contenedor de reciclar de ideas absurdas, pero abre un momento tu mente porque te voy a alumbrar un foco de cosas que yo considero tentación. Y bueno, a ver, no me enrollo. La tentación no solamente es la atracción a lo malo, la tentación también puede ser las distracciones. Tu vida es demasiado valiosa, demasiado importante para que te enredes, para que pierdas el tiempo en videojuegos, en series, en las redes sociales. Yo no soy anti nada, ¿vale? No te estoy diciendo que no juegues. Te estoy diciendo a que no malgastes tu vida, a que no te distraigas en exceso. Porque la tentación de la distracción te está evitando el hacer lo que Dios quiere con tu vida. Las distracciones, al fin y al cabo, son un síntoma de una vida egoísta que lo que pretende es vivir ausente de la realidad, porque a lo mejor no le gusta o no la comprende, y que no quiere comprometerse con los demás. Y el capítulo siguiente, y paso al siguiente nivel, y ahora tengo más personajes, y más skins, y más, ¿cómo se dice lo de las? Más gemas. Y eso te distrae de realmente lo importante de tu vida. Y no te digo que Jesús te dice, no juegues a esto. No, te estoy diciendo de verdad, la distracción puede ser un elemento de tentación con el que tienes que luchar. Danilo me dice que estoy tardando mucho, lo siento. La siguiente tentación, voy en el 8, me queda poco, termino. La siguiente tentación es procrastinar. Procrastinar es postergar. La pereza. La tentación de la pereza es algo que puede arruinar tu vida profesional como estudiante, tu vida profesional como trabajador, trabajadora, la vida de tu familia como esposo, como hijo, como padre.
Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Las distracciones, postergar, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con su herencia. Ustedes sirven a Cristo Señor. Y esto es lo que esta mañana Pedro compartía con los jóvenes. Dice: yo peleo por el servicio, yo lucho porque la gente sirva. Pídele a Dios que te ayude no solo a evitar lo malo, sino a hacer lo bueno, sin distracciones, sin postergar. Y la última tentación es la falta de empatía, el ignorar el sufrimiento de los demás, el mirar a otro lado, a mí no me importa. Hace unas semanas compartía sobre la adicción a la pornografía, y uno de los argumentos con los que yo intento confrontar a las personas que son adictas a la pornografía, les digo: la pornografía te está insensibilizando, estás viendo a esta persona como un objeto, y si tuvieras un mínimo de humanidad, un mínimo de empatía, sabrías que esta mujer está siendo violada, golpeada, drogada, seguramente es madre, seguro que es hija, tiene familia que la ama y no tiene el mínimo de empatía con esa persona que está en la pantalla. La empatía también es una tentación, la falta de empatía también es una tentación con la que tenemos que luchar. Estamos viviendo tiempos muy adversos, la sociedad nos muestra su lado más agresivo y es tiempo de tener misericordia, el don de la misericordia, de la compasión con las personas que sufren, para que nadie se quede atrás. 3 elementos a tener en cuenta en cuanto a lo que es la tentación. Son elementos by Jonathan, no están en la Biblia, pero las distracciones son una tentación, postergar es una tentación y la falta de empatía es una tentación. Si tienes dudas, mira tu vida y si alguna de estos temas te atan, te esclavizan o te tientan, a lo mejor no voy mal encaminado. Pídele a Dios que te ayude, como te digo, no solamente a evitar lo malo, sino a hacer lo bueno, sin distracciones estériles, sin postergar, con empatía, con el objetivo de que hagas visible al invisible. Le decía a los jóvenes que me gusta muchísimo Pedro, el nuestro, porque lo veo y me parece el libro de los Hechos. Él cuenta sus historias, sus anécdotas, sus batallas, sus luchas, y es la obra del Espíritu Santo en una persona transformada. Sigo, porque me estoy enrollando. Líbranos del mal. Dependo del poder de Dios para librarme del mal, para poder hacer el bien. ¿Qué quiero decir? Acude a Dios cuando te estén haciendo mal. Acude a Dios ante la injusticia. Acude a Dios cuando te acusan falsamente, cuando el demonio te zarandea o cuando te tienta. Acude a Dios que te defiende, que pelea por ti. El líbranos del mal es un SOS, es un clamor sencillo y sincero. Es como Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. A veces nuestra oración más importante en este paso es: ¡socorro! ¡Ayúdame! No necesitas más. Pide auxilio a Dios para que te libre del mal. Y terminamos. La oración, en realidad, es un acto de adoración. Es una forma de relacionarte con Dios. La meta de la oración no es que Dios conozca tus necesidades, que ya lo sabe. La meta de la oración, el objetivo de la oración es que Él sea glorificado. Por eso la oración es como una rueda. La cubierta empieza y termina glorificando, adorando a Dios, reconociendo quién es. Si no sabes cómo glorificar a Dios, piensa en sus nombres. Glorificado sea tu nombre. En cambio, nosotros oramos y lo hacemos insistentemente para conseguir un favor de Dios. Negociamos con Él: si tú haces esto, yo hago lo otro. Intentamos convencerle. Es como
un pulso con Dios. Repetimos hasta la saciedad lo que necesitamos, pero la oración es básicamente, fundamentalmente y sobre todo glorificar a Dios. Adaptarme a su plan, alinearme a su visión. Cuando hagas esto, será cuando las bienaventuranzas, que es el hilo conductor de esta serie, llegarán a derramarse sobre tu vida hasta desbordar. Cuando vives tu vida para la gloria de Dios, tendrás toda la bendición que Él quiere darte. El Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable, por tu fidelidad. El Padre Nuestro no es lo que tenemos que orar, sino cómo tenemos que orar. Pero sobre todo, el Padre Nuestro es una pauta de vida. Es un modelo de oración, es un modelo de relación, es una forma de vivir que se caracteriza porque empieza con la adoración, sigue con la entrega, pasa por el sometimiento, llega a la dependencia, se pone chungo, porque hay que confesar. Y para que esa confesión sea realmente en dos direcciones, tienes que perdonar. Y finalmente tienes que pedir la protección de Dios, porque tú solo por ti mismo no puedes. Necesitas la protección de Dios. El Padre Nuestro contiene absolutamente todo lo que necesitas para tener una relación con Dios, con Él en oración. Tiene todo lo que necesitas para que vivas como Dios quiere que vivas. Yo estoy seguro que tú la sabes de memoria. Ahora te pido que vuelvas a ella esta semana, en tu tiempo de devocional, en tu grupo pequeño, y que comiences a ponerla en práctica. Empieza y acaba alabando a Dios. Y en medio de esa rueda, cada uno de los 6 ejes, cada uno de los 6 radios, la entrega, el sometimiento, la dependencia, la confesión, el perdón y la protección. Una rueda que tiene una cubierta, que es la adoración a Dios, y que tiene 6 radios. La oración del Padre Nuestro, como te digo, se convierte en una forma de relación, en una forma de vida que agrada a Dios. Los que nos lo habéis leído el Padre Nuestro, no sé si estáis, ¿sí? No sé si ¿están? ¿Sí? ¿La podéis volver a leer, por fin? ¿A micrófono? Pues venga, a micrófono. Sí. Bueno, los que estéis, David, léela tú entera, la tengo aquí en pantalla. Ven, David Castillo, por fin. Y espera, Isaac. ¿Y el tercero en discordia? Pues entonces, David Martí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y me diréis, pero si ya lo han leído, ¿por qué les haces salir? Mira, les he hecho salir por la sencilla razón de que como ya no me falta tiempo y quiero que lo pienses tú, el Padre Nuestro lo han leído 3 personas porque es nuestro. Todo el Padre Nuestro está escrito en la primera persona del plural. No es Padre mío. La experiencia de conversión es una experiencia de radical soledad, pero la vivencia del cristianismo es una dimensión comunitaria. Por eso he querido pedirles a ellos que construyan el Padre Nuestro juntos, los 3, porque es nuestro. Perdónanos, danos el pan. Todo va en primera persona del plural, porque es una dimensión comunitaria. Esto juntos es mucho mejor, de verdad. Por eso necesitas pertenecer a una iglesia. Sea esta, sea la que sea, tienes que pertenecer. Y lo segundo que quiero decirte de padre. Cuando digo padre, ¡buah!
Me pasan unas cosas por la cabeza de recuerdos de mi infancia muy duros. Y eso distorsiona mi relación con el Padre. Trabaja la relación con tu Padre. Mira si hay heridas, si hay cosas que sanar. Porque la relación que tienes tú con tu Padre en la carne, tu Padre biológico, a veces está mediando y distorsionando la imagen que tienes del Padre Celestial. Tienes que trabajar. Una de las formas de trabajar que te recomiendo es que vengas el domingo a las 10:30 y hagas el camino. Por ejemplo. Porque lo necesitamos. Porque imagínate lo que se estropea mi relación con el Padre cuando tengo una visión de un Padre o ausente, o tiránico, o déspota, o que nos llevó a la ruina, o que me negó cosas que necesitaba. Eso está distorsionando mucho tu relación con Dios. Y necesitas sanar eso. Eso sería otra predicación. Si quieres, seguimos, pero Danilo ya está echando humo. Ahora ya sí que termino. Esto es lo que quería compartir contigo. Tienes aquí un QR. Si lo escaneas, te va a bajar un mini resumen y sobre todo la rueda de la oración, con su cubierta, sus llantas y una serie de preguntas para que profundices. Porque yo sé que a lo mejor he podido ser un poco saturador o saturante y hay cosas que se te van a olvidar. Pero los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Hoy Jesús nos ha enseñado a orar y ahora tenemos que rumiar. Desecha lo que sobra que sea de mi cosecha y quédate con lo que Dios te dice, con lo que está ceñido, armado y anclado a la palabra. Porque de eso se trata. Por eso venimos a la iglesia, para que nos den el alimento y que nos den herramientas y que nos exhorten y que nos corrijan. Entonces, pues ya está. That is all, ¿no? No tengo nada más apuntado y si lo tengo voy a bajar. Os quiero mucho. De verdad que estoy sintiendo que vuestras cabezas están como... Y me alegra. Creo que os habéis comportado súper bien, os felicito. Habéis estado muy atentos, pero eso no me importa. Lo que me importa es que creo que está pasando cosas en vuestra cabeza. Creo que están pasando cosas en vuestro corazón. Creo que vuestra vida va a cambiar. Creo que no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver conmigo, te lo digo de verdad. Tiene que ver con tu disposición a dejarte moldear por el Padre. Y de verdad, no me voy a bajar de aquí hasta que estéis todos conectados con esto. Estáis todos conectados. Os quiero. Que Dios os bendiga.